Jimin y Jungkook realmente se robaron toda la atención en el concierto de Stanford. Sí, todos los miembros dieron absolutamente todo en el escenario, pero seamos honestos, las interacciones de Ikook fueron imposibles de ignorar. Desde el inicio del concierto se notaba esa energía especial entre ellos, esa conexión que siempre termina haciendo felices a quienes los vemos juntos. Y es que cada mirada, cada sonrisa y cada pequeño gesto entre ambos parecía demostrar que cuando están cerca, simplemente disfrutan muchísimo más el momento. Durante varias partes del concierto estuvieron coqueteando, jugando y buscándose constantemente con la mirada. Pero definitivamente uno de los momentos más comentados fue cuando llegó esa parte final, donde todos suelen sentarse en el escenario para relajarse y hablar un poco con el público. Entre todos los lugares donde podían sentarse, Jungkook y Jimin terminaron juntos otra vez. Y ahí fue imposible no notar lo cómodos y felices que estaban. Literalmente parecían perdidos en su propio mundo. No dejaban de sonreír, hablarse al oído, molestarse y reaccionar juntos a todo lo que pasaba alrededor. Lo que más llamó la atención fue ver nuevamente a ese Jungkook tan relajado, cariñoso y juguetón cuando está con Jimin. Porque sí, hemos visto a Jungkook compartir con todos los miembros y claramente tiene buena relación con ellos. Pero la energía cambia completamente cuando está al lado de Jimin. Con él se le nota más emocionado, más atento, más feliz y con ganas de compartir cada detalle. Jungkook no dejaba de señalar cosas del público, hablarle, reírse y buscar cualquier excusa para interactuar con Jimin, mientras Jimin respondía con esas sonrisas que literalmente iluminaban todo el escenario. Y algo que muchos fans no pudieron evitar notar es que Jimin volvió a mostrar ese lado antirromántico tan típico de él, mientras Jungkook estaba muchísimo más suelto y evidente con sus gestos. Esa dinámica entre ambos es justamente lo que hace que tantas personas amen sus interacciones, porque se sienten naturales, espontáneas y genuinas. No parecía algo forzado ni planeado. Simplemente estaban disfrutando de estar juntos en el escenario, y eso se transmitía completamente al público. Definitivamente los momentos que compartieron en este concierto dejaron claro una vez más lo importantes que son el uno para el otro. Cada concierto trae nuevas interacciones, nuevas miradas y nuevas razones para que los fans sigan creyendo en esa conexión tan especial que tienen. Porque cuando Jimin y Jungkook están juntos, la felicidad en sus rostros habla por sí sola, especialmente Jungkook, que no dejaba de sonreír y de buscar conversación con Jimin en todo momento. Además, este concierto también sirvió para callar muchos rumores sobre supuestos distanciamientos o peleas entre ellos. Honestamente, después de ver cómo se comportaron juntos en Stanford, cuesta creer cualquier comentario negativo. Se vieron cómodos, unidos y disfrutando como siempre. Y si en algunos momentos no pueden mostrarse tan cercanos como antes, muchos fans sienten que no es porque ellos quieran alejarse, sino porque simplemente hay demasiada atención sobre cada interacción que tienen. Ahora solo queda esperar el próximo concierto de este domingo, porque si algo nos ha enseñado Jungkook es que siempre logran sorprendernos con nuevos momentos inolvidables. Y sinceramente, después de todo lo que vimos en Stanford, las expectativas están más altas que nunca, porque una vez más demostraron que juntos transmiten una felicidad y una conexión que simplemente no se puede fingir.